Latinoamérica y en Estados Unidos, por ahí uno que otro perdido en Europa, pero es una comunidad muy bonita donde solamente platicamos de algún tema filosófico y como el de hoy, masculinidad en tiempos de feminismo, que ya ha desatado algunas discusiones por ahí, que es lo que se trata, ¿no? Discutir de una manera amena, bonita, y les voy a pasar por ahí el orden del día para que lo conozcan y sepan cómo es que vamos a participar. Sabemos, todos los que organizamos este drinking filosófico, que es un tema que suscita muchísimas dudas, muchísimos comentarios y tal, y a lo mejor ahora no va a ser tan permitido, por así decirlo, que participen todas las personas que quieren participar, porque se van a, o sea, hay muchas personas que me han dicho que quieren participar y tal. Saben que cuando se abre el tiempo de preguntas y respuestas es de ustedes el micrófono, pero yo voy a estar por ahí atendiendo quién es el que participe y por cuánto tiempo. Les platico rapidísimo. Pues bueno, el drinking, ya saben cómo se llama, masculinidad en tiempos de feminismo. Tenemos una súper invitada de lujo, que es Silvana Ramos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti por la invitación. Las redes sociales, ahorita te presento, les recordamos las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como @drinkingfilosófico. Los que no nos sigan y que estén conectados, por favor, échenos la mano para llegar a más y más y más lugares y más personas, ¿vale? Pues bueno, les voy a platicar ya el programa. Son 5 etapas. La primera etapa de 30 minutos, donde Silvana va a estar platicándonos la introducción y algo de desarrollo del tema. Esa etapa dura 30 minutos. Viene la segunda etapa, que es una etapa de 15 minutos, donde vamos a poder hacerles preguntas a Silvana. ¿Cómo va a ser la temática para esta vez? Van a tener que ponerme en el chat la pregunta y yo voy a estar aquí controlando el tema de quién entra primero y después lo voy a estar anotando aquí en una hojita de Excel y yo voy a poder participar. ¿Vale? ¿Qué más? A ver. Estoy desactivando algunos audios que había prendidos. Gracias, don Alex. Y está la tercera etapa, que es una etapa de 20 minutos de un precierre de Silvana. Una etapa, la cuarta, de 10 minutos, que es ya la etapa de conclusión de parte de Silvana. Y una quinta etapa de 15 minutos de preguntas y respuestas, donde nosotros vamos a poder también nuevamente preguntarle a Silvana qué pex con este temazazo, ¿vale? Y bueno, sin más preámbulos, les voy a presentar ya a Silvana Ramos. Silvana Ramos es una mujer casada, madre de 3 pequeños, tiene un diplomado en estudios sobre la mujer y otro en filosofía, ciencia y religión, ambos por la Universidad de Navarra en España, que viva el rey, que viva España, y actualmente se desempeña como directora de contenidos para Catholic Link. Es conferencista internacional y consejera familiar. Muchísimas gracias, Silvana, por estar con nosotros. Teníamos muchísimas ganas de tenerte con este temazazo y ahora sí, los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias por la invitación, Tacles. De verdad que este es un tema que linda lo políticamente incorrecto en estos tiempos. Y para mí es un tema de verdad que apasionante. Cada vez que puedo le dedico un tema, un tiempo a completar la investigación, que fue el trabajo que propuse para mi trabajo de fin de máster. Entonces, para mí es algo, es de interés académico, pero también es como de interés muy, muy personal, ¿no? Entonces, antes de empezar, agradecerles a todos los que están aquí, y yo necesito empezar cualquier diálogo con una pequeña oración, si no les molesta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios y bien de las almas, para mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Oye, Silvana, si el drinking va a estar como esa oración, no manches. Ojalá. Buenísima. Adelante. Está padrísima, buenísima. Esperemos. Bueno, como les decía, este es un tema que a mí siempre me ha gustado, incluso desde que era muy joven, desde que estaba en el colegio, desde cuando elegí mi carrera, en fin, ¿no? Yo nací en 1977 y realmente fui criada en una familia donde me inculcaron la independencia, sobre todo esto de ser independiente, de ser autónoma, y autónoma en todo sentido, ¿no? Incluso no solamente en el sentido académico, económico, etcétera, sino incluso en el tema emocional, ¿no? A medida que he ido creciendo, estas enseñanzas han ido resonando dentro mío y bueno, se convirtió en tema de mi interés, todo esto de el ser mujer y qué significaba el ser mujer y que podías lograr todo más que un hombre, ¿no? Creo que muchas de las mujeres que hemos, sobre todo de mi generación, hemos crecido como bajo este mandato, ¿no? Creo que las mujeres más jóvenes tienen otro discurso, pero creo que no tan marcado como las de mi propia generación. Entonces, quiero empezar entendiendo por parte. Silvana, por ahí creo que se cortó. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Puedes reactivar tu micrófono? ¿Lo puedes activar? Aquí estoy, de nuevo. Está, Sí, se listo. cortó el audio, sí. Perfecto, échale, listo. Ya que para hablar de masculinidad en tiempos de feminismo, primero tendríamos que ponernos de acuerdo o comprender un poco mejor de qué feminismo estamos hablando, ¿no? Entonces, para comenzar a hablar de feminismo es importante entender, revisar un poco la historia, ¿no? La historia es una narrativa del camino del ser humano en esta tierra, ¿no? Y lo que nos narra la historia, y que es innegable, porque mayormente la historia ha sido una historia escrita por varones en su mayoría, lo que nos narra es una desventaja a todo nivel de la mujer en las diferentes culturas, ¿no? En el sentido de que no podían tener propiedad, acceso a la educación, estaban encargadas de ciertas labores que tenían que ver mucho con el tema de ser recolector, cazador, etcétera, muy relacionadas a tu ser biológico, ¿no? A tu biología. Si bien hay excepciones en ciertas culturas, esto es una generalidad, ¿no? La mujer ha vivido como en una posición de desventaja históricamente. Entonces es así que van naciendo más de los derechos de la mujer, de darle una posición de valor y de peso equitativa, igualitaria a la que tenía el varón en la historia. Vemos un primer momento muy fuerte de este pensamiento feminista con el feminismo ilustrado, que se da más o menos alrededor de fines del 1600 y en todo el 1700, ¿no? Y este feminismo ilustrado, ¿qué pedía? En primer lugar, lo que pedía era una reivindicación contra la interpretación religiosa que había de esta desventaja de la mujer frente al hombre. Había una interpretación religiosa de que la mujer cargaba como con la culpa de Eva, que fue quien le dio la manzana a Adán, quien hizo pecar a Adán, y por lo tanto cargaba con sus culpas. Pues no, esa era una primera interpretación religiosa contra la que se rebelan, y una rebelión muy justa y muy estudiada por muchas pensadoras de la época y pensadores también de la época. Hay que entender que el feminismo no solamente nace de mujeres, sino también de varones. Eso tampoco hay que sacarlo del momento, ¿no? Y también una rebelión contra el molde rusoniano, ¿no? Conocemos que Rousseau hizo todo un estudio
toda una declaración sobre que el hombre tenía que estar, la misión, por así, del hombre, el ser del hombre iba hacia lo público, hacia afuera, hacia la propiedad, etcétera y tal, y el ámbito de la mujer era lo interior, ¿no? Entonces es una primera parte del movimiento feminista. Luego viene el movimiento feminista sufragista, ¿no? Que es básicamente como que el más conocido, ¿no? El más popular en nuestro entender común, ¿no? Que es esta lucha porque la mujer tenga voz y voto en el ámbito político, porque esto le iba a permitir tener acceso a una serie de beneficios que no tenía en la época, desde educación, propiedad, opinión sobre aspectos que le afectaban directamente en su ser, ¿no? Pero este feminismo sufragista, que nace por conseguir esto que les hablaba del voto, que le iba a abrir una serie de posibilidades a la mujer, tiene como dos corrientes, ¿no? Un feminismo sufragista socialista, ¿no? De corte socialista, que tenía más que ver con la liberación un poco sexual, la libertad de ser mujer en hacer lo que el sentimiento le dictara. Y otra rama del feminismo sufragista fue el feminismo cristiano, que es el feminismo cristiano, que estaban distintas ramas del protestantismo, sobre todo, que lo que buscaba era acceso a la educación, al trabajo, a tener voz en la política, etc., ¿no? Entonces es como que ahí hay dos ramas, ¿no? Esto, una vez conseguido el voto por este movimiento socialista, prácticamente viene la Segunda Guerra Mundial y hay como una calma en el movimiento, pero provocada por una guerra, ¿no? O sea, un silencio en cuanto al pensamiento. Las mujeres tuvieron que salir a trabajar para cubrir este vacío de los hombres que fueron a la guerra. Estoy hablando del mundo occidental, que es donde se gesta este movimiento. Y finalmente, ya como por el año, más o menos entre los 1940 y tantos y el 1950 y tantos, sale pensadoras como Simone de Beauvoir, etc. Y vamos encontrándonos con un movimiento que se va gestando y que tiene como un pico en todos los eventos de mayo de 1968, ¿no? Que es lo que consideramos el feminismo contemporáneo. Este feminismo contemporáneo es el que encuentra, albergado por todo el movimiento de liberación, hippie, etcétera, y un fuerte movimiento social, es como que el que encuentra ese caldo para afianzarse, y es más o menos una explosión de la liberación de la mujer en cuanto a acceso a educación, que ya había conseguido con el sufragio, pero también un acceso al trabajo, un predicar que la mujer podía hacer con su cuerpo lo que quisiera, y además algo muy interesante que dice que hombre y mujer somos iguales, y ahí empieza a hablar de esto de ser igual, más allá de tener igual dignidad, igual de oportunidades, igual de derechos, empieza a hablar de un ser igual, si saben a lo que me refiero, ¿no? Es como que no hubieran diferencias válidas entre ser hombre o ser mujer. Y este pensamiento se va gestando de una manera en que se van incluso entremezclando otras ideologías, al punto tal de que se desvincula la función reproductiva de la sexualidad humana. Entonces como que empieza a ser un dato accesorio. Hombre y mujer somos lo mismo. Es más, el tema de la maternidad para la mujer es considerada como una desventaja, y se empiezan a gestar legislaciones, incluso en el ámbito psicológico, médico, empiezan a tenerse consideraciones adoptando este pensamiento que entre hombre y mujer no habría una diferencia crucial. Es más, hoy lo vemos en cuanto al tema de género, no hay, es como que ser hombre o ser mujer viniera a ser un dato más y uno puede elegir lo que quiera hacer. Entonces, esto es hijo de pensamiento, por así decirlo. Y hoy por hoy es en lo que nos encontramos, ¿no? En un feminismo
que por un lado no solamente predica que hombre y mujer somos iguales, sino que simplemente nuestra diferencia de fisonomía es un dato más, ¿no? Es un dato más. ¿Y qué más habla qué más nos mete? Porque aquí tenemos que aceptar que todos estamos un poco ideologizados, porque venimos durante años de crianza y escuchándolo en el ambiente político, en nuestras legislaciones, en la educación, etcétera y tal, ¿no? Entonces, confundimos un poco el tema de los derechos de la mujer en buscar igualdad con un eliminar las características del ser hombre y del ser mujer. Entonces, lo que está pasando es que nos estamos privando de muchísimas cosas, en el sentido de que estamos olvidando quiénes somos, tanto las mujeres como los varones, ¿no? Y entonces, aquí entra esto es una introducción de ida para desarrollarlo más en las preguntas. Entran a tallar una serie de legislaciones, de consideraciones y de investigaciones, incluso de índole histórico, antropológico, etcétera, que primero justifican esta histórica opresión de la mujer a causa de las características masculinas del hombre. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ha sufrido la mujer en la historia es a causa del hombre, pero no es a causa de un hombre o de un grupo de hombres, sino a causa del ser masculino. Entonces, si nosotros revisamos un poco las investigaciones que hay y que retroceden a ver en los tiempos de los pueblos primitivos, dicen, ok, las mujeres sufrían violencia, venían a ser oprimidas por el poder, por la fuerza física, por incluso la dominación muy característica de lo masculino. Entonces, la culpa de todos los sufrimientos de la mujer lo tiene el varón con su propio ser, ¿no? Este ser que domina, que es agresivo por naturaleza, que es violento por naturaleza, y que considera a la mujer como su posesión, ¿no? Esta es una interpretación básicamente muy aceptada básicamente por los grandes estudiosos de este tema no confesionales, porque también quisiera hablar de otro punto que también habla de el porqué de esta opresión de la mujer o desventaja de la mujer históricamente, que tiene que ver por el lado del lado judeocristiano, que tiene otra interpretación, ¿no? Pero esta interpretación que habla de que lo masculino es nocivo, llega a tales puntos que hoy por hoy podemos encontrar en la American Psychological Association, todo un manual de cómo hacer psicología para niños y varones y cómo hacer psicología para mujeres y niñas, ¿no? Entonces, cuando leemos ese manual, está en la APA, está en internet, podemos ver que las características de lo que es masculino, como hombría, agresividad, dominio, fortaleza, valentía, el ser arriesgado, el estar muy propenso hacia lo físico, es considerado como algo negativo y hasta casi nocivo, que hay que reeducar y que hay que hacer un cambio de cultura. Entonces es ahí donde nosotros planteamos la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar de masculinidad en épocas de feminismo? ¿Qué constituye el ser masculino hoy por hoy? ¿Y qué constituye ser femenino? ¿Me dejo entender? Es irónico lo que sucede, porque por un lado se niega que hayan diferencias de peso entre hombre y mujer, cuando la ciencia tiene evidencias, pero pues sobremanera de que somos distintos, somos tan distintos que si nos morimos y encontramos los fósiles de hombres y mujeres de hace miles de años por un registro de ADN, se sabe si es masculino o si es femenino. Entonces somos diferentes hasta pero en todo, ¿no? O sea,
me refiero en el código genético, en nuestra carga hormonal, en cómo hemos sido gestados dentro del útero de nuestra madre. Y esta diferencia tiene mucho más que ver con solo la procreación de la especie. Muchas veces es como que hombre y mujer ya, tiene que haber una diferencia para la procreación de la especie. La diferencia del hombre y de la mujer es algo más íntimo, tiene que ver con su ser, la sexualidad tiene que ver con cómo yo, Silvana Ramos, como mujer, soy en el mundo, cómo tú, Tacles, como hombre, te desenvuelves en el mundo. No es solamente en un aspecto reducido de la genitalidad. Entonces, hoy por hoy, si vemos que este pensamiento ha llegado a tal punto de, si bien ha tenido un origen noble de reivindicar derechos que la mujer merece como cualquier ser humano, también está teniendo un efecto en que lo masculino, por ser masculino, ya es algo nocivo, ¿no? Entonces, hay algo en los estudios que a mí siempre me da vueltas, ¿no? Que es, ¿cuál es la causa? El afirmar que la causa es prácticamente que el hombre haya venido defectuoso por diseño, para mí es una respuesta demasiado simplista. ¿Me dejo entender? O sea, la mujer ha sido oprimida porque el hombre, en su naturaleza fuerte, opresora, violenta y tal, la oprimió. Es como que es una respuesta que se queda muy corta. La aproximación judeo-cristiana es verdad que habla, nosotros los creyentes vamos al Génesis, vamos a ver todo el relato de la creación y vemos esta ruptura entre el hombre y la mujer. Y efectivamente hubo una muy mala interpretación de esa ruptura, sobre todo por líneas protestantes y católicas muy rígidas, que hablan de que la mujer cargaba como con esa culpa y entonces tenía era la culpa con la que tenía que cargar. Pero hay reflexiones mucho más hondas al respecto que valdría la pena reflexionar a un nivel filosófico. Por ejemplo, el tema de la ruptura de la relación. ¿Me dejó entender? O sea, hay una ruptura en cuanto a la complementariedad del hombre y la mujer. Ser hombre y ser mujer son dos modos distintos de ser seres humanos. Nos complementamos a todo nivel. Y no solamente me refiero a complementarnos sexual, nos complementamos y se ve esa fecundidad en la unión de los pensamientos masculinos y femeninos, se ve a todo nivel. Se ve a nivel de estudios, en el trabajo, en la misma familia. Cuando se empieza a vivir una aceptación de quién es cada uno, la relación es muy rica. Y sin embargo, cuando nos vemos como antagonistas, en vez de haber sido creados para caminar juntos, pues la relación es lo que nos viene pasando hoy por hoy, ¿no? Yo me pongo a reflexionar como creyente y también a nivel filosófico, ¿qué onda debe haber sido esa ruptura inicial para que las consecuencias se sigan viviendo hasta el día de hoy? Y es más, no es que se sigan viviendo, sino se ahonden incluso mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando hoy en día con la masculinidad? Esa es la primera pregunta que hago para la reflexión y para ver si alguien se lanza a dialogar conmigo, ¿no? ¿Qué consideramos hoy masculino y cómo es nuestra posición, nuestra percepción como hombres o como mujeres de lo masculino? ¿Qué se considera hoy por hoy algo masculino, alguien masculino? No sé si alguien... Adelante, Drinqueros. ¿Quién se anima? ¿Yo puedo por ahí? ¿Hay Dale. oportunidad? Puedes por ahí. Dale, Yotzin. Perdón, Yotzin Cárdenas desde Colima. Buenas fotos, por cierto, Yotzin. Gracias, gracias. Pues creo que en familia, gracias a Dios, pues he tenido una educación en valores cristianos, ¿no? Básicamente. ¿Y qué consideramos masculino desde mi familia o desde mi percepción? Pues no nos rebajamos por ejemplo, a lo que se maneja hoy mucho, ¿no? El azul es masculino, el rosa es femenino y hasta ahí no.
vamos un poquito más allá. Por ejemplo, en esa complementariedad que comenta Silvana, por ejemplo, papá y mamá se unen. ¿Y cuáles son los roles? Papá le toca traer, proveer, y a mamá le toca transformar eso que papá provee, pero transformarlo con esa delicadeza, creatividad y amor que mamá sabe poner, ¿no? Porque consideramos también que el varón, pues a veces, como decía Silvana, no es recio por naturaleza, es agresivo. Y el hombre, el humano, necesita también de esa delicadeza que mamá puede dar, porque también esa delicadeza es un signo de Dios, es parte de su belleza y parte de su ser. Entonces, por lo menos desde una percepción personal que he adquirido gracias a mi familia, pues es eso, ¿no? Esa complementariedad. Y lo masculino es proveer, resguardar, defender, porque también el físico del hombre, pues da para eso, ¿no? Muchas veces. Y su físico y más que nada su mente, así está quizás configurado, ¿no? Es más o menos como la percepción que tengo por acá. Perfecto. Muchas gracias, Yotzin. Por ahí, Telma, también, si quieres aportar, porfa. Adelante. Hola, buenas tardes, Silvana. Hola a todos. Buenas noches, muchas gracias. A mí me parece que no podemos caer en los estereotipos o en estas construcciones del masculino es el agresivo. Creo que la mujer solo da ternura, los hombres dan ternura. Creo que decir los hombres no lloran es caer en estos arquetipos que no nos ayudan. Por eso cuando se habla de nuevas masculinidades, no es cambiar lo masculino, es darle a lo masculino el justo valor. Un hombre puede llorar, por supuesto. Un hombre da ternura a sus hijos, da cuidado y amor, por supuesto, de manera importante. Y creo que los roles se han cambiado. Cuando mi papá jamás cambió un pañal. Y hoy en día los jóvenes casados cambian pañales. Y cocinan, me parece precioso, porque además decir que solo las mujeres, volvemos a estereotipos que no tiene que ver con lo humano, tiene que ver con roles preconcebidos, que nada tiene que ver con lo femenino o lo masculino, como decir que un niño, una niña que juega con carritos es menos mujer, pues perdóname, no tiene nada que ver con qué juegas. Creo que tendríamos que hablar, ampliar el panorama. Y me callo ya, porque me gusta mucho la palabra. ¿No? Ampliar el panorama en el sentido de tener esta discusión desde múltiples disciplinas, ¿no? Al tener esto desde múltiples disciplinas podremos tocar, por ejemplo, lo que Yotzin acaba de decir, ¿no? De repente viene configurado así. Sí, efectivamente, si hacemos un escáner desde la biología de hombre y mujer, podemos decir incluso que por la tonicidad masculina, del cuerpo masculino, etcétera y tal, podría estar configurado como más equipado para de pronto defenderse, ser más fuerte, etcétera y tal, ¿no? Hablando de un hombre y una mujer en iguales condiciones, de la misma genética, etcétera y tal. Son distintos y nadie lo cree. Incluso su configuración cerebral neuronal, ¿no? Antes se creía que la mujer era menos inteligente que el hombre porque tenía un cerebro mucho más pequeño, ¿no? Y eso se creyó durante los siglos que se veían viendo cerebros masculinos y femeninos. Y resulta que sí puede tener un tamaño menor, pero el cableado interior de las neuronas tiene una configuración tan densa, tan honda, que da otros tipos de habilidades en cada uno. Y, a ver, el ser humano, y es algo muy interesante que ha dicho Telma, ¿no? No es solamente ni su cuerpo, ni tampoco es solamente su psicología, ni tampoco es solamente su espíritu, es una unidad. Entonces hay que abarcarlo de todo. Y la cultura en la que crece también lo va a afectar, y lo va a afectar en esos niveles. Entonces es interesante ver que de pronto la hombría, lo masculino, tiene que ver con el pararse, con el ser más propenso, esta es una palabra importante utilizar, más propenso de pronto a tener reacciones más agresivas, a ser más propenso al dominio, ser más propenso a conquistar y ser el proveedor. Una cosa significa ser más propenso y otra cosa significa que
es así y no va a cambiar. Lo mismo la mujer. O sea, una mujer también puede proveer, una mujer también puede ser fuerte, puede tener logros, y un montón de cosas más. Así como un hombre puede ser tierno, puede ser expresar sus sentimientos de pronto mucho más fácil que incluso alguna mujer, y no por eso deja de ser hombre, ¿no? Yo creo que lo que vivimos hoy por hoy es como una confusión entre lo que somos, los roles, y lo que nos vienen diciendo que está bien o está mal. ¿Me dejo entender? Porque a veces decimos, no está mal que un niño juegue con carritos, o no, con muñecas, o que una niña juegue con carritos, ¿no? Entonces es como que andamos, ¿será que soy mujer? ¿Será que soy hombre? ¿Será que estoy siendo, estoy criando a mis hijos estereotipadamente? Entonces es como que empezamos a caminar por el mundo un poco perdidos, un poco perdidos en no entender muy bien quiénes somos. Y de pronto sucede que así como el ambiente y la cultura influyen en cómo se comportan, en los roles, en los estereotipos que hemos ido adoptando a lo largo de la historia, hay un punto que de pronto no se está considerando, y es cómo es que estamos enseñando y a la vez aprendiendo a amar al otro. ¿Qué significa amar al otro? Porque un hombre ama con su ser masculino. Entonces puede poner su fortaleza al servicio de los demás, su hombría al servicio de los demás, su protección, o sea, no solamente puede proveer con su familia, o sea, hablando en sus distintas vocaciones, puede ser el proveedor y el poner su fuerza, su genio masculino al servicio de, lo mismo que una mujer. Entonces, hoy parece que caminamos por el mundo enfrentados, como un par de antagonistas, en lugar de empezar a crecer en una cultura de apreciarnos el uno al otro, ¿no? Sí, perfecto. Yo puedo preguntar. Permítame, por favor. Vamos a ir muy ordenados en el tema de las participaciones. Se los pedí a todos, a lo mejor alguno que llegó por ahí tarde. Muchísimas gracias a todos los que llegaron tarde y que impuntuales, por cierto, no se crean. Bueno, sí se crean, pero no hay pecs. Silvana, llegamos a la conclusión de esta primera etapa, que fue la media hora. ¿Te parece si avanzamos a la segunda, que es la etapa de preguntas y respuestas? Ya les escribía por el chat, chicas y chicos, estimados drinkeros y drinkeras, que sean muy puntuales, porfa, ¿vale? Ya sea una pregunta o sea una aportación, que sean muy puntuales, porque para cada una tenemos solamente 2 minutos, ¿vale? Entonces, por ahí creo que estaba Don Oscar, por ahí vi también a Luis Miguel, que quieran participar. Entonces, no sé si levantan la mano, por favor, nuevamente, para verlos. Ok, Mario también estaba. Adelante, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Saludos desde Guatemala City. Oye, Mario, ¿puedes activar, porfa, tu cámara para verte desde Guatemala City? Por favor, permíteme. Solo voy a encender la luz. ¿Qué tal si eres un bot? Perfecto. No. Mario. Adelante. Te decía, bueno, es una pregunta para Silvana y creo que es algo que siempre me he interrogado. El tema de las escalas de valores. Yo sí creo que cada sociedad tiene una escala de valores, unos más de sobrevivencia, otros más de civilización, y creo y mucho el tema de confundir o que el querer cambiar la masculinidad muchas veces lo asocian a tipos de valores, ¿verdad? O la escala de valores. Entonces, ¿qué tan relacionado o qué tan cierto puede ser que los valores en una sociedad pueden ser mutables? ¿O realmente son inmutables, se mantienen, y parte de eso son los valores que se comparten, que son característicos de la masculinidad y de la feminidad? Entonces, que es una de las dudas que he tenido. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Silvana, adelante. Justo le iba a pedir a Mario si me puede hacer la repregunta porque no lo escuchaba bien, lo escuché como con interrupción. Sí, gracias, Silvana. Le comentaba que yo sí creo que este tema es más de valores y se habla de una escala de valores a nivel de sociedad.
¿qué tan inmutables o mutables son esos valores que debemos de compartir y que algunos son característicos de los hombres y de las mujeres, ¿verdad? ¿Qué tan cierto puede ser ese punto? Que algunos amigos lo comparten, pues, pero yo no estoy tan seguro y me genera como un planteamiento a nivel personal. Perfecto. No sé si escuchaste, Silvana, ahora sí. Perfecto. Gracias, Mario. Gracias. Lo preocupante con el tema de la masculinidad en nuestros días, lo preocupante es que se considere lo masculino como algo nocivo y se considere hasta en un manual para tratamiento psicológico, ¿no? Ciertas características masculinas como negativas por sí mismas, ¿no? Cuando, no sé, la fortaleza, la valentía, etcétera, tanto para un hombre como para una mujer, incluso la agresión en momentos puntuales como para la defensa, son positivos, tanto para un hombre como para una mujer. Entonces, ese es como lo preocupante, que se quiera anular lo masculino por considerarlo nocivo. Oye, Mario Silvana, pregunta, dime. ajá, yo creo que ibas a eso, pero el tema de si son o no mutables los valores de acuerdo a la sociedad en la que se esté, hablando obviamente en temas de valores relacionados con lo masculino y lo femenino. Eso es a lo que iba Mario puntualmente. De que son mutables, se intenta ser mutables, ¿no? Hoy por hoy se está haciendo ese intento, ¿no? Se está, en muchos países, y lo podemos ver en las noticias, en las legislaciones, España es un ejemplo de esto, la educación diferenciada es algo como nefasto, ¿no? Y hay que promover la educación de ambos juntos, en verdad. Y realmente hay tendencias masculinas y hay tendencias femeninas que necesitan ser prestadas de atención y cultivadas en un ambiente correcto, ¿no? Cultivadas, y no significa que una mujer no pueda adoptar tendencias masculinas, ni un varón pueda adoptar valores femeninos para enriquecerse mutuamente como personas. Pero hay tendencias naturales para el uno y para el otro. Son tan fuertes estas tendencias que incluso en relaciones homosexuales de sexos distintos, las dinámicas son distintas, porque hombres y mujeres somos distintos en ese sentido, ¿no? Entonces, sí se está haciendo un intento como por anular esas tendencias naturales, pero también creo que lo que Mario dice también pasa por una educación de quién es uno mismo, ¿no? De reconciliarse con quién es uno, de crecer seguro, ambos, los dos, la mujer de no crecer temiéndole a un hombre, porque si nos ponemos a ver las estadísticas y con todas las muertes y tal, entonces realmente es como que crecemos frente al enemigo, las mujeres, y los hombres, y esto lo podemos ver entre los índices de suicidio, de abandono de la escuela, de agresividad, asesinatos o muertes violentas, etcétera, que sufren los hombres, se van también creando una inseguridad masculina que es innegable hoy por hoy, ¿no? Entonces sí creo que el tema va por una educación en volverse a hacer esas preguntas que el ser humano siempre se ha hecho, ¿no? ¿Quién es uno? ¿No? ¿Quién soy? ¿Quién soy y hacia dónde estoy yendo? ¿No? ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo estoy parado? Pero si yo estoy siendo criado en una sociedad que vive enemistada con el hermano próximo, pues es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Si ya de plano me están diciendo que por nacer hombre tengo ciertas tendencias que son nocivas y que necesito cambiarlas, erradicarlas, pues empezamos a ver también una crisis en lo masculino como tal. En tu punto de vista, entonces, no son mutables los valores. Los valores para ambos tienen que ser los mismos, en el sentido de los valores del bien, de la verdad, de lo verdadero, eso es inmutable, ¿no? De quién es el ser humano y que tiene que estar ordenado a lo bueno y a lo verdadero. Y hay tendencias naturales
para hombres y para mujeres, ¿verdad? Que son naturales, que no significa que uno no pueda aprender al otro, pero tiene más como aptitudes para desarrollarlas de una manera más grande que el otro. Jordan B. Peterson en su libro 12 reglas para vivir, no sé si ya lo leíste, Silvana, si alguno de aquí de los drinqueros y las drinqueras ya lo leyó, en los puntos 1, 2, 3 y 4 explica perfecto esto con investigaciones psicológicas, incluso de bastantes años, ¿no? Y dice que quieran o no, se acepte o no, los hombres tienen tendencias para algo y las mujeres tienen tendencias para otra cosa. Eso no quiere decir que tengan la misma equidad en cuanto a significado, en cuanto a dignidad. La bronca es que ahora hablan mucho de igualdad, pero se olvidan de la equidad. Igualdad no vamos a hacer, tener equidad, obviamente. Por ahí está don Rafa Molina. Adelante, don Rafa. Creo que no nos escucha. ¿Se escucha, Rafa? A ver, otra. Ahí ya está desactivado perdón, tu audio, pero no te escuchamos. Bueno, vamos a ir con Ángel Fermín y ahorita que don Rafa corrija por ahí su audio. Ángel. Sí, gracias, buenas noches. Pues yo soy Ángel de aquí de la Ciudad de México. Don Ángel, antes, ¿puede activar su cámara para verlo, por favor? Sí, claro que sí. Desde la hermosa Ciudad de México. Aquí estamos. Échale, Bien, adelante. Bien interesados en la charla, gracias. Pues muy interesante el tema. Fíjense que yo pues sí tengo como me cuestiono mucho porque, pues sí, ¿no? Yo sé que como hombre, pues también tengo como el derecho a expresar mis sentimientos, el llorar, el hablar de lo que siento, hasta de un dolor físico, ¿no? Pero yo crecí en un ambiente de, si lloras, pues eres un marica, ¿no? Y entonces, pues también mi mamá, yo siento que me fue criando de una forma en la que como mi papá, como si hubiera estado con dos hombres. Entonces, yo siento que al final también como que bueno, en mi caso, como que mi mamá fue una mujer sometida, ¿cómo decirlo? Sí, sometida, y entonces yo no quiero someter a la pareja que vaya a tener, pero sí tiendo mucho a yo dejarme someter. O sea, yo no te someto, pero tú a mí como sométeme, ¿no? Entonces ahí a mí se me vuelve un conflicto porque digo, bueno, pues sí, como que ¿dónde queda mi masculinidad, no? Aparte de que me confunde mucho el hecho de que hay chicas que tienen, bueno, ahorita que mencionaban amigos homosexuales y que se llevan bien y que tal vez personas muestran sus sentimientos, entonces uno como pareja de la chica, o sea, también te acepta, pero entonces ya como que yo me siento como limitado a ser yo, porque esa parte de que ella tiene un amigo que le muestra sus sentimientos, que sentí mejor, como que yo siento que ya está cubierta. Entonces, finalmente yo me voy haciendo como más bien, me compacto, y pues ya no sé ni quién soy, o sale más bien la parte esa masculina, pero la parte sometedora, la parte machista, y pues bueno, yo creo que sí es también como que, pues es como confuso para mí, y creo que también como que las chicas, también hay un poco de responsabilidad en ellas, porque pues por este tipo de roles, ¿no? Como el que acabo de comentar, de esas amistades, y también, por ejemplo, yo he tenido parejas que a veces he querido expresar mis sentimientos y me dicen, no eres así como, no te gustan los niños o algo así, y yo digo, pero ¿por qué me pregunta eso, no? O sea, entonces, perfecto. La verdad es que mejor soltero. No, bueno, lo que Dios quiera, ¿no?
o no sé, pero sí es muy interesante el tema y ojalá sí pudiera haber también formación pues para ambos sexos, ¿no? Para ir creciendo más en esta parte de los roles, de la confianza y todo eso. Muchas gracias a todos y un saludo de aquí desde la Ciudad de México nuevamente. Muchas gracias, Ángel, y pues dejamos que Silvana nos comente sobre tu aportación, ¿vale? Yo te agradezco infinitamente, Ángel, lo que nos acabas de confiar, con la confianza que nos has contado, porque lo que expone algo es, Ángel, es algo que es muy frecuente en nuestra cultura, sobre todo en la cultura latinoamericana, y es algo complicado, y lo que voy a decir lo digo con mucho cuidado y con que el Espíritu Santo me guía a decirlo de una buena manera, que esto es lo que suele pasar con el varón, ¿no? Que ha venido criado en un entorno en que no tiene que llorar, tiene que ser el fuerte, tiene que someter y tal, ¿no? Y creciendo con una madre que de pronto vivió este tipo de vida, no quiere repetir lo mismo, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces se pasa como que al otro lado, ¿no? Nos vamos como un péndulo al otro lado, ¿no? Y este no saber qué hacer causa una inseguridad muy grande que dentro de la estructura psicológica masculina puede ser muy peligrosa, porque pasa lo mismo que Ángel nos comenta, ¿no? Empiezas a no entender, a tener los sentimientos para adentro, y llega un momento en que explotas, y explotas con todo tu ser masculino. ¿Y qué sale? Una fortaleza no manejada, una agresividad no manejada, un ser violento no manejado. A ver, un ser violento no manejado frente a una mujer suceden las catástrofes que suceden y que vemos todos los días, sin que esto sea un justificante válido. La violencia no tiene justificante, pero por ningún lado. Pero esto es lo que suele suceder bajo una crianza de estos estereotipos tan encontrados y tan mal entendidos, ¿no? El ser hombre y tener tendencia a ser físicamente más fuerte, al logro, a la conquista y tal, necesita ser educado. Un hombre necesita ser educado, así como una mujer necesita ser educada en las cualidades femeninas naturales que le salen. Un hombre también tiene que saber y ser educado en cuanto a su masculinidad. O sea, si tú ves una pelea entre hermanos entre hermanos que se llevan un año y el varón le pega a la mujer, pues le va a dar un centanazo. Y lo ideal no sería decirle a la mujer, párate y pégale tú también, ¿no? O entrenarla para que le pegue con la misma intensidad, sino más bien enseñarle a ese varón que esa fuerza es un valor que tiene para defender de pronto, para ayudar, para levantar a otro. ¿Me dejó entender? Y eso es algo que nos ha faltado y que nos sigue faltando en nuestra cultura, el poner nuestros dones, nuestros genios naturales al servicio del otro. Eso es lo que nos falta como comunidad humana, lo vería yo, no solamente como un fenómeno en el mundo occidental, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Silvana, y sobre todo gracias, Ángel, por, como dijiste, Silvana, compartirnos con esa naturalidad, con esa sencillez y con esa valentía, porque decir eso, además que puede ser incluso políticamente correcto, abrirse de esa manera se necesita, pues bueno, mucha valentía. Muchas gracias a los dos. Don Oscar, adelante. Hola, buenas noches a todos. Perdón que les deje ahí la foto, pero salud a todos, principalmente a la invitada. La pregunta la he tenido que ir modificando conforme a lo que he ido escuchando, pero en sí es fácil, que sería, de acuerdo a la opinión experta de la invitada, desde su posición, ¿cómo definiría al hombre, ¿no? o lo masculino? El orden de la pregunta o el sentido va a que valdría la pena poner atención en no caer en un círculo vicioso que creo que me parece la misma invitada advierte cuando se dice, bueno, a lo masculino se le suelen atribuir tales y tales cosas y el problema es que se ha ido reduciendo tanto que parece que lo quieren reducir a una mera diferencia de genitales y no puede ser eso. El asunto es que me parece que se ha platicado aquí
que no hay una especie de agrado, como de decir, es que no soy menos hombre si lloro, o no soy menos mujer o niña si juego con carritos. Muy, muy bien. Pero al momento de que se habla de niña, de hombre, de masculino, al momento en que le pones una etiqueta a la cosa o al ser, pues le otorga ciertos atributos. Y cuando este ser no cumple con esos atributos o funciones, tiene todo el sentido del mundo decir que es menos de eso, o al menos funcional. Si tú tienes una mesa de madera y la estropeas porque no tiene patas, pues poco a poco deja de ser menos mesa o por lo menos una mesa menos eficiente. Lo que no deja de ser es, digamos, un objeto de madera, ¿sí? Sea eficiente o no. Así que a mí me parece muy agradable cuando dicen, bueno, al final todos somos seres humanos. Ese pareciera ser que funciona, pero parece que tampoco se quiere soltar el decir, no, pero es que sí hay hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo los definiría? Y si la definición que puede dar puede salvar el que lo encasillemos en cierto rol. Y teniendo ya un rol, podemos hablar de menos o más mujer, o por lo menos más o menos eficiente, por lo menos en su rol o características. Yo creo que pasa justo por el tema que tú estás diciendo, ¿no? Por tratar de definirnos como algo estructurado, como que fuéramos un objeto o una cosa, y no lo somos, ¿no? Somos mucho más complejos que somos por así decirlo, la obra maestra de la creación donde nosotros habitamos, ¿no? Definir al ser humano, a ver, hacer un intento de definir al ser humano, o sea, somos, por así decir, somos los que somos, ¿no? Seres humanos que se dividen en dos modos distintos, ¿no? El modo de ser hombre y el modo de ser mujer. Ambos que somos, si lo vemos desde la naturaleza, somos los únicos seres vivos desespecializados. Nacemos prematuros, especializados en el sentido de que no tenemos garras para trepar a los árboles o una bolsa para criar a los hijos dentro de la bolsa como los marsupiales, en fin. Nosotros no es que nos tenemos que adaptar al medio ambiente, sino adaptamos el medio ambiente a nosotros, lo enriquecemos, lo hacemos, lo modificamos con nuestro genio hasta niveles insospechados. O sea, hace poco hemos escuchado a Telma hablando del transhumanismo y lo que el hombre y la mujer crean es algo enorme. El tema de los roles y de los estereotipos y de las etiquetas. En primer lugar, poner nombres a las cosas es un atributo que tiene el ser humano. Nosotros hemos sido los que les hemos ido dando nombres a todas las cosas que hemos encontrado y las seguimos, a las que hemos encontrado, a las que hemos descubierto y a las que hemos creado, ¿no? Entonces, entendernos como hombres, ¿qué es un hombre? Y entenderlo desde su fisionomía, desde su biología, desde que su estructura ósea, muscular, hormonal, cerebral, genética es distinta a la de la mujer, y por sus ciclos, o sea, sus ciclos son distintos. La mujer, el ciclo reproductivo, valga la redundancia, es cíclico y afecta en muchísimos comportamientos de la mujer para beneficio propio. Muchas veces se ha visto el ciclo de la mujer como algo en detenimiento, ¿no? Y tratándoselas incluso en pensadores filosóficos que dejaban los sentimientos para el lado femenino por cómo nos expresamos durante nuestro cíclico, siendo el ciclo del hombre más lineal, y por lo tanto él era el dueño de las ideas, el más estable y tal, y sin embargo se perdía todo lo que la mirada femenina con su emotividad y su grandeza de percibir el detalle tenía. Entonces yo creo que sí necesitamos entender de que ambos somos seres humanos, somos distintas formas de ser, y necesitamos mirarnos al uno con el otro complementarios, no en el sentido de que nos completamos con nuestro genio muchísimos ámbitos de nuestra vida personal, ¿no? Entonces, el que haya una crisis de la mujer y que haya nacido un movimiento feminista es tan peligroso como que entremos en una crisis masculina y nazca un movimiento masculino como los que están naciendo cada vez más alrededor mundial.
ahondamos la discordia en vez de proponer vías de vivir juntos como lo hemos hecho desde el comienzo de la historia, ¿no? Y con la información, con el nivel de bonanza que tenemos, el nivel de adelanto tecnológico que tenemos, la sabiduría que hemos alcanzado a este punto de la historia, creo que tenemos las herramientas adecuadas para poder entrar en consenso. Y no es solamente un consenso como de definir cosas, sino empezar a observarnos el uno al otro y empezar a caminar juntos. Por eso a mí me gustan mucho las reflexiones que hace Romano Guardini en sus reflexiones sobre el origen de todas las cosas, que habla de la ruptura entre el hombre y la mujer y cómo es necesario reflexionar en esta ruptura para encontrar un ámbito de reconciliación entre ambos, ¿no? Y volverse a reconocer creados para ser uno, ¿no? En este sentido, el matrimonio podría ser uno de estos ámbitos de reconciliación muy, muy tangibles, y lamentablemente hoy por hoy pues no lo es, ¿no? Muchas gracias a Oscar y a Silvana. Vamos a entrar, por ahí hay otras manos levantadas, no creo que se me olvidaron, pero vamos a entrar a la tercera etapa, 20 minutos, Silvana, nada más, donde ya vayas tal vez metiéndole más cañita ahí al tema para ya precerrar, por así decirlo. Y también, obvio, Silvana, si tú quieres utilizar esos 20 minutos para lanzar preguntas, puedes hacerlo sin broncas, ¿eh? Creo que hay varias preguntas. Sí, estoy de acuerdo. ¿Quieres que lancemos las preguntas o quieres que...? Sí, perfecto. Luis Miguel, adelante, amigo. Muchas gracias, Tacles. Gracias, Silvana. Son tres muy... Primera, ¿qué opinas de las cuotas o cupos de género? La segunda, de la afirmación de se mata a una mujer por ser mujer. Y la tercera, de este feminismo, que es un feminismo que incluye ya a mujeres trans, por así decirlo. ¿Qué opinarías de Ya, comenzando por la última pregunta que me hiciste, ¿no? El feminismo contemporáneo, al ser un feminismo movido principalmente por la revolución sexual, es un feminismo que como que adopta a las minorías, entre ellas no solamente a las minorías raciales, sino también a las minorías en cuanto a la orientación sexual. Entonces ya vemos más un feminismo como un movimiento que va eliminando lo que habíamos hablado, ¿no? En estas diferencias hombre-mujer, o sea, les va eliminando y les va reemplazando por el sentimiento, ¿no? Por lo que yo siento que soy, y más aún por una atracción de índole sexual. Es como que mi atracción sexual me definiera quién soy, y en realidad lo sexual es una parte muy de quién soy, ¿no? No todo. Y yo soy mucho más que mi atracción sexual, ¿no? Soy mis talentos, soy mi vocación, soy mucho más que esto, ¿no? Entonces, en mi opinión personal, es un reduccionismo muy grande tratar de definir quién soy por mi atracción sexual. Es reducir quién soy, ¿no? Sobre lo de las cuotas de género, a mí como mujer las cuotas de género me hacen mucho ruido, porque como mujer a mí me gustaría que me elijan para una posición por mis capacidades intelectuales y que pueda competir en mismas condiciones. Entonces, esto de las cuotas a mí me hace muchísimo ruido porque siento que va en contra de mi propia capacidad intelectual. ¿Qué quiere decir? Que básicamente por 4 hombres inteligentísimos que entraron van a tener que entrar, y sí podemos competir a ese nivel. Entonces es algo muy, muy en detrimento de uno o del otro, ¿no? Hay que ambos, hombres y mujeres, esforzarse por lograr llegar a ciertos puestos, a ciertos de todo, ¿no? Y que tienen que ver con los intereses de la mujer. Hay muchos estudios que por ejemplo, en
en países nórdicos, donde el tema de la igualdad está muy, desde hace muchísimos años implementada en el sistema educativo, sigue siendo una realidad que mayor número de varones eligen carreras de ingeniería que mayor número de mujeres, y mayor número de mujeres eligen carreras que tienen que ver con el servicio social, ¿no? Entonces, competir por cupos, yo creo que le resta a cualquiera. Uno tiene que competir por mérito, ¿no? Por cuánto se ha preparado. A mí no me gustaría entrar a un puesto porque soy mujer, sino porque estoy capacitada para ese puesto, ¿no? Es muy enriquecedor, digo, lo que pregunta Luis Miguel y lo que nos responde Silvana, porque incluso mencionaste un país donde está complicado el tema, España. España y Argentina son los dos grandes países donde donde está creciendo todo esto. Y Roma Gallardo, que es un youtuber que tendrá cosas que no me gusta, pero una de las cosas que me agrada bastante es que por esa misma igualdad que las mujeres quieren, porque no llaman equidad, que es lo que en mi punto de vista es lo que debería ser, es el deber ser, una equidad donde todos valgan lo mismo, donde todos tengan las mismas oportunidades. Pero por esta misma igualdad, resulta que para entrar a la policía, y eso se abre para cualquier, lo que dice Silvana y Luis, para cualquier profesión, pero en específico para la policía, para entrar a la policía, allá a la Guardia Nacional, son unos ejercicios físicos para los hombres. Los ejercicios físicos para las mujeres son más fáciles. Entonces, esa misma igualdad que busca el feminismo y que ganó esa ley de cuotas, que es las leyes feministas son las que permitieron esa ley de cuotas, pues están denigrando a la mujer, porque resulta que para entrar a la policía, pues, tiene que hacer unas pruebas físicas más fáciles para entrar, ¿no? Pero bueno. Creo que faltó una, ¿verdad, Luis Miguel? Sí, faltó esa afirmación que se dice, se mata a la mujer por ser mujer. O sea, si se mata a la mujer por ser mujer, hay que entender y hay que hacer un estudio de criminalística del caso, ¿no? O sea, hay asesinatos donde puede haber no sé, con una sociopatía, con una patología que efectivamente es no sé, misógino y la mató por el hecho de ser mujer porque, no sé, trauma y todo lo que representa ser mujer es maléfico y la va a matar, ¿no? Pero hay que entender de que no todo crimen a una mujer es por el hecho de ser mujer, ¿no? Hay como un crimen es un crimen, a un hombre o a una mujer es un crimen. Entonces hay que entender cada caso para las sanciones correspondientes, ¿no? Y justas sobre todo, ¿no? Yo creo que lo que hay que buscar es un tema de justicia en el sentido de entender estos mal llamados o bien llamados feminicidios, porque habría que entender primero si es que se la ha matado por el ser mujer. Muchas veces son crímenes pasionales, no por ser mujer, sino porque ha habido una discordia. Y claro, si nosotros entendemos lo que la mayoría de estudios está diciendo, que es porque el hombre y su violencia es la que está matando a la mujer, nos está matando porque el hombre violento, que por naturaleza defectuosa es violento, les está matando a las mujeres, hay algo más hondo en la sociedad. O sea, hay un no entender y no manejarse como hombre o como mujer, pero hablando acá de masculinidad, o sea, los hombres violentos que no controlan su fuerza, que no controlan su agresividad, su sensación de dominio, de posesión, etcétera, que la tienen naturales, son hombres inmaduros, maleducados, que hay que educar, pero educarlos en su hombría, ¿no? Y en una hombría que es para servir, para cuidar, para paternal, ¿no? O sea, para proteger la creación, por así decirlo, ¿no? Y cada uno desde su punto de vista de la mujer, no por el hecho de que sea de pronto físicamente más débil, tampoco es que no sea protectora y proveedora donde le corresponda, ¿no? Yo creo que estas cualidades que naturalmente tiene tendencia más uno que el otro, hay que educarlas y no las educamos, ni uno ni el otro, y muchas veces incluso hasta las rechazamos, ¿no?
O sea, las mujeres queremos ser mucho más fuertes de lo que a veces nos sale naturalmente y los varones se esfuerzan a ser de pronto mucho más tiernos, que cada uno puede aprender, pero también es importante reconocer cuáles son sus tendencias y educarlas. Y eso pasa por un conocimiento personal que creo que hoy por hoy lo estamos dejando de lado, ¿no? Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias a ti, Luis Miguel, y también a Silvana por responder. Por ahí, ¿quieres que le sigamos, Silvana, con las preguntas entonces? Está muy ¿Sí? interesante. Perfecto. Don Rafa Molina, ¿puedes? Vamos a calarle. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Dice Rafaela. Sí, Rafaela. Rafaela, perdóname la vida, dame un zape porque estoy bien menso. Adelante. Hola, Chimi. Hola, Rafa. Bueno, lo que yo quería hacer era comentarte una cosa que me pareció súper interesante que he visto hace poco, que estaba revisando unas investigaciones acerca de violencia en la pareja. Y se consideraba un acto de violencia hacia la mujer cuando el hombre, por ejemplo, no la dejaba cargar las bolsas de las compras, o le abría la puerta del carro, o le abría la puerta de la casa, cosas así. Y me llamó muchísimo la atención. De hecho, eso es lo que me quedé pensando, y eso fue hace como un mes, y la semana pasada estaba en TikTok y me cruzo con un video de una chica que graba a su enamorado, que le dice: las reinas no necesitan abrir puertas, y le abre la puerta para que ella pase, y ella lo graba como alardeando de lo lindo que es su enamorado, y yo dije, acá tiene que haber comentarios, pucha, destructivos. Entonces me metí a ver, y de hecho la mayoría de los comentarios eran unos ataques increíbles al tipo de que las chicas pueden abrir sus propias puertas, nadie necesita que le estén cediendo el paso, y ataques horribles. Entonces me quedé dando vueltas a este tema y cómo es... ¿No? Lo que comentaba de pronto al principio es cómo estamos aprendiendo a amarnos el uno al otro, ¿no? Y con esto del feminismo, sí, muchas veces se entiende que la mujer puede hacer muchas cosas sola y que el hecho de que alguien te atienda, te cargue las bolsas, te abre la puerta, te abre qué sé yo, son como una ofensa, o que te quiera pagar la cuenta, es como una ofensa porque le puedes estar hasta debiendo algo, y esto hasta puede tener una connotación hasta sexual, ¿no? En muchos puntos, ¿no? Yo creo que ahí hay un malentendido muy grande, porque creo que se está perdiendo esto de atenderse mutuamente. No hay nada de malo de atenderse mutuamente. Es muy bonito que te atiendan como mujer, así como es bonito atender al hombre que amas, Sí. ¿no? Así como si esto es algo que da como más libertad, ¿no? Sí es lindo que a una como mujer la atiendan y tal, pero también es lindo atender al hombre que amas, ¿no? O sea, también puede estar lleno de bolsas y todo, y le vas a abrir la puerta, ¿no? Le vas a ofrecer tu ayuda para cargarlas, ¿no? O sea, me dejo entender, esa ayuda mutua es la que se está perdiendo. Estamos como siendo tan antagonistas que incluso rechazamos acciones de atención mutuas, ¿no? Lo que yo te quería preguntar... En lo interior, hasta en lo íntimo del hogar, hay esa competencia, ¿no? ¿Cuánto haces tú, cuánto hago yo, ¿no? O sea, de ver una corresponsabilidad, vemos una competencia de que hay que dar 50-50, ¿no? Y ya hay momentos en que uno de los dos, ya sea el hombre o la mujer, está cargadísimo, y otro va a tener que asumir un poco esa carga, y viceversa. Lo que estamos perdiendo es esa capacidad de observación y de atención mutua, porque seguimos enemistados, pues, ¿no? O sea, esto no está yendo hacia algo que me refiero a las legislaciones que se van dando, ¿no? Yo no las veo como algo que esté en favor de uno o del otro. Yo creo que en el momento en que haya desigualdades, tanto para arriba para la mujer o para abajo, va en contra de ambos, ¿no? En contra de ambos. Tengo una pregunta sobre esto. Ok, adelante, adelante. Sí, lo que yo te quería preguntar, Chimi, es cómo yo, como mujer, puedo ayudar a
los hombres en mi vida a vivir su masculinidad sin que todo este tema del un feminismo que lo ataca le haga, por ejemplo, hiera su autoestima o lo haga dudar de si es que está siendo una buena persona o no. Cómo yo, como mujer, puedo ayudar a que él viva esa masculinidad de una manera positiva. Te estaba pasando un poco, Silvana, con la pregunta de Ángel, ¿cierto? O sea, ¿Cómo hacer esto, no? Yo creo que en primer lugar, reconociéndonos distintos. Pasa en primer lugar por eso, reconociéndonos que somos distintos, que tenemos una forma distinta de aproximarnos al mundo. Y esa forma distinta tiene que ver con nuestra biología, como tiene que ver con nuestra cultura y como tiene que ver con nuestra educación. Pero de que somos distintos, ese parece algo simple y tonto, ¿no? Pero pasa primero por reconocer que somos distintos. En segundo lugar, por aprender a conversar y a reconocer nuestras emociones. Yo creo que mucho hemos sufrido, tanto hombres como mujeres, por no saber reconocer nuestras emociones en su justa dimensión, ¿no? O sea, los varones han crecido con el tema de esta tendencia a la fortaleza demasiado arraigada, al punto de ser linda con el estoicismo, que también es necesario en muchos ámbitos de la vida, pero hay que saber encontrar un momento justo para cada cosa. Y eso creo que necesitamos aprenderlo y que yo creo que lo estamos aprendiendo, ¿no? Yo veo a las nuevas generaciones esto de compartir la paternidad juntos, es muy hermoso, ¿no? O sea, yo veo en las nuevas generaciones que realmente van comprendiendo esto de ser coparentales, es algo fabuloso, ¿no? O sea, se reconocen distintos, cada uno cría desde quien es, no se trata de imitar, sino cría desde quien es, y comparten roles sin sentirse atacados, sino más bien sentirse compañeros, ¿no? muchas gracias Rafaela y Silvana. Por ahí tenemos otras dos manos levantaditas aquí y aquí tengo 3 personas anotadas que también quieren preguntar algo. Entonces vamos respondiendo. José Gómez Medina, me parece, si lo dije bien. Sí, José Gómez Medina, por favor. Muy bien. ¿Cómo están? Les comparto mi cámara, pero voy manejando. No seas desgraciado. En Michigan. ¿Cómo? No seas desgraciado, pon mucha atención, ¿eh? No los estoy viendo, estoy escuchando y está muy buena. Quería hacer un par de comentarios que me han hecho mucho ruido. Yo soy colombiano, vivo en Estados Unidos, y para mí el shock cultural de este tema, de todo este tema que estamos hablando ha sido increíble. Y es el analizar el hecho de que nosotros, si nos queremos ir del tema bíblico, el hombre fue creado en un diferente momento a la mujer. El hombre y la mujer son diferentes, pero los dos son hijos de Dios. Y ahí es donde todo empieza a caerse. Nos dedicamos mucho tiempo a hablar de la diferencia y no de lo que nos une. Y acá en Estados Unidos el reduccionismo de cualquier teoría nunca lleva a la esencia de lo que tenemos que hacer, que es el amor, que es la unión. Entonces, cuando uno, escuchando a Ángel y escuchando todas las teorías de las que estamos hablando, uno no puede analizar a la persona solo desde un ángulo, sino que entender que la cultura, en Colombia, en Bogotá, los hombres no le abrimos las puertas a las mujeres y muchas se molestan. Y para nosotros, para el hombre, no es menos hombre si no la abrimos o la abrimos. La mujer también le puede abrir la puerta al hombre, pero entender los factores que afectan el concepto del hombre, que también hay muchos en la familia, la cultura, la educación, los traumas que alguien tiene, el concepto de la fe, son muy importantes para entender cómo te unes a alguien que es tu complemento, la mujer. Nada más quería hacer esa anotación y gracias por la oportunidad para hablar, es mi primera vez, así que feliz de estar acá. No, hombre, muchísimas gracias a ti por comentarnos y qué bonito que se esté haciendo todo esto tan internacional. Es algo que nos enriquece a todos muchísimo. Y quisiera anotar algo por ahí que nos dices, José Gómez Medina. Espero que llegues sano y salvo a tu destino, canijo, así que ya ponte a manejar con atención.
Ya llegué, ya llegué. Es algo curioso cuando dices que en Colombia no dejas de ser menos hombre por no abrirle la puerta a la mujer. Pero si yo, colombiano, mexicano, estadounidense, español, no sé, de cualquier australiano, por atención a la mujer, si yo sé que a ella le gusta, yo lo hago. O sea, por yo sentirme hombre y porque quiero hacerle un detalle a ella, ¿no? Entonces, eso como anotación, pero muchas gracias. Ahí, don Sergio Ponce. A ver, primero, antes de Sergio, creo que estaba Fer Barreto. Fer, adelante. Hola, muchas gracias. Oye, Silvana, pues muchas gracias. La verdad ha estado muy interesante. Yo como católica feminista declarada, ya fuera del closet, la verdad es que estos temas me llaman mucho la atención. Sobre todo, hubo algo que me hizo muchísimo ruido, que fue cuando hablaban del tema de las cuotas de género. Y yo creo que, o sea, sí también tenemos que ver con ojos de realidad estos temas, porque a veces lo hablamos mucho en el aspecto abstracto, pero también creo que es una realidad que las mujeres han tenido una desventaja en ciertos sectores, sobre todo, por ejemplo, en este tema de las cuotas en instituciones o en instituciones políticas. O sea, yo creo que si las cuotas nacieron fue para atender también un problema institucional de que a las mujeres les era muy difícil acceder a estos puestos por estos famosos techos de cristal, ¿no? Entonces, yo creo, o sea, que las cuotas fueron una solución que en su momento eran necesarias. Ahora, entiendo también tu punto de vista, como decía, a ver, pues es que hasta dónde realmente hoy en día todavía necesitamos estas cuotas, o en qué instituciones, a qué niveles. Y yo creo que ahí tiene que ir también nuestra discusión un poco más, como en lo concreto. O sea, digo, yo entiendo que a lo mejor no en este foro, pero en la discusión pública, yo creo que, y esta es una crítica al feminismo latinoamericano y, bueno, contemporáneo, es esta idea de hablar de generalidades y a un nivel de abstracción impresionante, ¿no? O sea, y es esta crítica que se le hace al hablar de que todas las mujeres somos oprimidas, o sea, pues no, o sea, necesitamos hablar de este feminismo interseccional. O sea, no, yo no me siento una mujer oprimida y objetivamente yo creo que no lo soy, porque por mi posición social, por mi posición económica, ¿no? O sea, hay un montón de situaciones que me hacen no entrar en ese canon. Y siento que a veces en el discurso eso se pierde. O sea, como es decir, es real que en ciertos contextos las cuotas siguen siendo necesarias. Entonces, no sé, o sea, digamos, estos matices creo que a veces son importantes, ¿no? ¿Qué opinas? Exactamente, de puntos específicos y como dices, generalidades. En ciertos sectores podrían necesitarse las cuotas, pero ¿por qué? No por un tema, yo creo, de si eres hombre o mujer, sino por un tema incluso de corrupción, ¿no? El tema de corrupción, de las argollas, del cerrar, de tener incluso esta cerrazón de mente de que este es un ambiente solo masculino y no pueden entrar las mujeres, y el tema incluso que tiene que ver con tu ser mujer y la maternidad y no poder ascender porque, digo, en muchos casos se tiene que renunciar, porque hay muchas mujeres que se ven en esta disyuntiva de renunciar a la maternidad o renunciar a su vida profesional para seguir ascendiendo y viendo su crecimiento profesional. Y de hecho sucede, y hay elecciones duras que yo creo no se deberían ver forzadas a ser tomadas, sino libremente tomadas y tener opciones positivas para poder seguir con ellas. En este caso, si nos ponemos a hablar de lo que acabo de tocar yo del tema de la maternidad, necesitarían haber unas legislaciones de acuerdo a si eres varón o si eres mujer, ¿no? O sea, es el tema de si queremos tener corresponsabilidad en la crianza de los hijos, pues ver cómo van a ser los permisos de ambos, ¿no?
Y también el tema que tú hablabas del tema de los techos de cristales y de las cuotas, hay que ver en qué lugares, pero no generalizar, porque hay muchísimos otros lugares en que no, ¿no? Ahí creo que Telma quería comentarnos algo, que a mí me gustan las opiniones así como encontradas, son muy ricas. Perdón, Silvana, pero es que creo hay estudios claros donde el techo de cristal en el mundo, en países desarrollados, con mujeres con doctorados, con mujeres estudiadas, menos del 2% llegan a una posición de CEO. Es un techo de cristal. Y en Latinoamérica, por lo menos en México, necesitamos las cuotas de género, porque si no, no puedes llegar a los puestos. Y a ver, algo que me parece bien importante, es que no podemos hablar de un feminismo. Hay muchos feminismos. Y hay feminismos radicales, recalcitrantes, que odian al varón. Y hay feminismos que hablan desde el amor. Que como bien Tacles decía, tenemos que hablar de equidad. Y perdón, yo no sé, en México no hay equidad. En México sí nos están matando a las mujeres. Y te matan porque andas con minifalda a las 3 de la mañana en la calle. Y perdón, ¿qué importa? Puedes andar a las 3 de la mañana, a las 2, a las 11 o a las 10, con minifalda o con shorts. Eso no importa. Pero en México sí hay un problema. Entonces, sí creo que tenemos que ser cuidadosos porque desde el amor nos tenemos que educar hombres y mujeres para no tratar a la mujer como un inferior o como una cosa más. Entonces, sí me parece que tendríamos que hablar de regresarle al varón, el ser varón, el que pueda, me decía Sergio hace un rato, que además Sergio va a hablar ahora, me decía, estoy arrullando a mi bebé mientras los escucho, y no porque mi esposa no pueda, sino porque es mi bebé. ¡Claro! Porque es que para Sergio, como para ti, besar a tu bebé es importante. ¿Por qué lo limitamos al ámbito doméstico y femenino? Es un ámbito de ser papá. Y creo que tendremos que empezar a abrir estos paradigmas y romperlos, porque además, mira, yo acabo de estar en un curso de la Academia de Líderes Católicos en Chile sobre feminismo y participación de la mujer en la vida pública. Y había muchas señoras que decían, es que no es compatible ser católica y feminista. Perdón, los griegos dijeron que la mujer no tiene dignidad y Cristo nos regresó la dignidad. O sea, Cristo puso como reina de la creación a una mujer. Así es. Entonces, cuidado, el feminismo y ser católico va de la mano. No estoy diciendo del aborto, no, de la equidad, de ser tratadas como personas, de tener derechos, eso es todo. Y a ver, seguro lo has vivido. Es un problema en Latinoamérica ser mujer. Es muy grande en Latinoamérica ser mujer. Pero también creo... ya me voy a callar. No. Pero también que es un problema. A ver, hablar de feminismo y hablar de masculinidad tiene que ir de la mano siempre. Yo creo que en el momento en que nos olvidamos el uno del otro y nos enfocamos más en uno sin mirar al otro, ahí es donde se dan estas grandes discordias, ¿no? Importantísimo lo que decía Telma, nos están matando por ir con minifalda. Y definitivamente, y hay estudios sobre esto, Calvo en España tiene un estudio muy, muy grande a nivel europeo, del tema de las muertes de mujeres por andar desnudas por la calle, por así decirlo. Y ella habla de una crisis de masculinidad en el sentido de que el hombre se siente, lo que decía Telma, ¿no? No reconocido como ser hombre y más bien antagonista. Y hay muchos movimientos que están naciendo con esa tónica y que son bastante peligrosos para la humanidad en sí, en su principal objetivo de las mujeres, pero peligrosos para la humanidad en sí porque nos destruimos el uno al otro. Y es por eso que yo al principio citaba a Romano Guardini en su reflexión sobre el inicio, el origen de todas las cosas, y el origen de esta discordia entre el hombre y la mujer, que él, contradictoriamente a lo que se dice, la culpa la tiene el varón por ser varón, sino más bien esta discordia que tiene que ver en haberse dejado de amar el uno al otro. Y hace una propuesta que a mí me parece muy interesante y dice, qué distinto hubiera sido
que en lugar de que Adán le dijera a Dios y le echara la culpa a Dios, porque tiene la osadía en el relato bíblico, ¿no? Decirle, la mujer que tú me has dado, o sea, en cierta manera es como, tú me dices esta mujer que está fallada, entonces, y ella me dio esta manzana, entonces, yo pequé, ¿no? Y la mujer le dice, y la serpiente vino y me tentó. Y Romano Guardini hace una reflexión y dice, qué diferente hubiera sido que hubieran pedido perdón, o que de pronto Adán hubiera salido en defensa de la mujer, ¿no? Y dijera, mira, ella le prestó oídos a la serpiente y yo no pude corregirle, entonces por favor te pedimos perdón, danos una segunda. O sea, el tema de la humildad, sino que ese relato es un relato hecho en un lenguaje casi que de fábula, pero tiene una riqueza muy grande para entender cómo es que nos dejamos de amar y de atender desde el primer momento, ¿no? O sea, ninguno salió en defensa del otro, ¿no? Yo creo que va por ahí que necesitamos volver a reencontrarnos, ¿no? Como hombre y como mujer, aprender a amarnos. Yo creo que estamos educando mal y hemos venido siendo educados mal en cuanto a relacionarnos el uno con el otro, con nuestras características propias masculinas y femeninas, que son ampliamente complementarias y que nos enriquecen mutuamente, ¿no? O sea, lo que decía Telma de las cuotas y lo que decía Fernanda de las cuotas, es importante que haya mujeres en todo el ámbito empresarial, político, económico y tal, es importante, más allá de las cuotas. ¿Por qué? Porque las miradas son distintas, se enriquecen, se complementan, y es necesario tenerlas en distintos ámbitos, porque los distintos ámbitos de la vida nos afectan a los dos, a hombres y a mujeres. Y hemos venido viviendo, y esto lo hemos visto, hemos venido viviendo por un mundo en que estaba legislado y contado y armado por y para varones, en donde era muy difícil desarrollarse y caminar siendo mujer, porque estaba todo pensado para varones, los horarios, las formas, los permisos, etcétera y tal, ¿no? Entonces sí es importante. Yo sí estoy en desacuerdo en el tema de que para todo y en todo haya cuotas, porque yo sí creo que necesitamos competir por nuestros méritos, pero sí necesitamos tener en los distintos ambientes que de nuestra sociedad, tanto hombres como mujeres presentes, para tener la mirada enriquecedora y de ambos, ¿no? Y que miren por una sociedad en su conjunto completa. Muchas gracias, Silvana, y también a Telma. Yo también por ahí difiero un poquito en Telma respecto a quien todos debe haber cuota de género. Por ejemplo, yo en el tema de que aparece yo siendo director de una compañía y que venga una ley a decirme que tengo que poner una mujer porque me toca a mí poner una mujer como directora de mi compañía, o sea, no porque sea mujer, deja que sea un hombre. Pero que se gane su puesto, ¿no? En ese tema. Hay otros lugares donde tal vez la política, a mí me causa mucho ruido lo que acabas de decir, Silvana, y me hace mucho sentido, que la cosmovisión del hombre y de la mujer es diferente, entonces tal vez en ciertos lugares hay que estudiar cuáles. Creo que nos vendría muy bien, a lo mejor, si se va a hablar de algún punto en comisión de tal, bueno, hay que ver si hay pues la mitad y la mitad, o no sé, pero sí hay que ver puntualmente en cuáles. Bueno, nos quedan 3 más, creo que aquí están todos. Vamos, don Oscar, ya vi que tiene la mano levantada, vamos a ir primero con los otros, con don Sergio Ponce y Yamel García, pero y ya como último, igual y tú nos aportas, ¿vale? Don Sergio, adelante. Hola, Tacles, buenas noches. Buenas noches. Y hola, Silvana, gracias. Oye, tal cual, siguiendo el ritmo de lo que están comentando ustedes, yo creo que algo que comentaba Jane Fraser, una alta directiva de Citi, que es, bueno, donde trabajo, comentaba que justo lo importante, más allá de las cuotas, es que entre pares no puede existir una disparidad en lo que están ganando. Es decir, como que creo que lo que estamos viendo es que llegamos a un punto de una dicotomía en la cual estamos hombres versus mujeres, que es lo que
le conviene hasta cierto punto al mundo en general, pues no sé si de los medios en general, por todo lo que lo que llega a vender por este tipo de confrontaciones, ¿no? Tal cual hay, soltando libros que creo que soy el menos indicado porque leo muy poco y apenas estoy retomando, pero hay un libro que se llama Factfulness de Hans Rosling, creo que es el apellido, en donde habla acerca de cómo tendemos a tener esta dicotomía o este mundo separado entre ricos y pobres, hombres y mujeres en este caso, y que a lo que debería de reducirse es a matices, ¿no? O sea, volver a tocar estos puntos. Veía una pregunta en el chat de que si puede haber feministas, o sea, ¿cómo puedes darle la vuelta al feminismo que existe el día de hoy, en el cual es este feminismo recalcitrante y que a los hombres nos incomoda y que decimos es que cómo puede ser que sean violentas y que puedan ser? Hay que entender ese punto de vista, hay que saber tomar el mensaje de lo que están diciendo y que sí es un hecho que hay muchos asesinatos de mujeres. Entonces, por ser mujer y porque hay comentarios que tú puedes ver en Facebook todos los días de, pues es que sí, güey, pues es que ve cómo se viste. O sea, ese tipo de cosas están recalcitrantes dentro de nuestra propia cultura y pues lo que estoy viendo es que en Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo sí quería dejar como este punto de hay que empezar a hablar de estas cosas, este efecto de platicar, de poner la semillita en gente como Ángel, por ejemplo, hace rato que decía, es que yo quiero ser como más, tener estas cualidades femeninas, que dices, güey, pues es que no es femenino, o sea, es que es tu esencia de ser humano, llorar, enternecerte, ser cuidadoso, preocuparte por esto y esto y esto, ¿no? No vas a ser homosexual por tener este tipo de dudas, de comportamientos, de pensamientos. Empezar a hablar y sacar las cosas para que Ángel, Oscar, Tacles, todos los hombres empecemos a hablar de esto y empecemos a entender que no es un acto homosexual o no es un tema femenino el hecho de ser humano, ¿no? Entonces, mi duda ahí con Silvana, y creo que es lo que ha estado permeando en el chat, es el concepto de masculinidad. ¿Qué es ser masculino? O sea, ¿qué es o cómo podríamos definir eso como para que yo en un momento dado que pudiera llegar a tener un varón pueda llegar a decirle, híjole, pues es que a lo mejor puedes empezar a ver estos temas que te hacen fuerte como hombre, pero que no quiere decir que si tienes una sensibilidad artística, de arte, de música, de baile, de ballet, lo que sea, te vas a hacer más femenino por eso, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. O sea, yo que sí quisiera entender como qué es lo que te hace ser masculino, o cómo podríamos llegar a un concepto que si bien puede ser complicado, pues a fin de cuentas es lo que vengo diciendo, el hecho de los matices o de los grises que tenemos que ir encontrando, ¿no? Gracias. Que dices, Sergio, de los matices, de los conceptos, de aprender también a escuchar, ¿no? Lo que hablábamos que no hay un solo feminismo, desde que nació el feminismo han habido muchísimas ramas de feminismo y las van a seguir habiendo todavía. Y es interesante primero ponernos a escuchar, ¿no? Escuchar para de pronto saber qué es lo que hay detrás, ¿no? A veces no entendemos por qué puede haber un feminismo recalcitrante, tan agresivo y tal, y de pronto tendríamos que irnos a ver las historias personales que hay detrás de esos movimientos, ¿no? Las historias personales de personas que realmente están heridas. Y también ver aquellos que siguen simplemente por modas, porque también lo hay, ¿no? Hay los seguidores, y hay personas que realmente estuvieron movidas, heridas, y están detrás de esos movimientos, tanto femeninos como masculinos, que también están haciendo, con historias personales muy heridas. Y creo que ahí lo que necesitamos es encontrar ambientes de diálogo y de reconciliación, que es sumamente retador, ¿no? Es sumamente retador, pero por ahí tiene que haber, por ambientes en que empecemos a tender puentes para por lo menos empezar a escucharnos y coincidir en puntos, en un primer momento, ¿no? Aprender a escuchar y tender puentes para tratar de ir de la mano e ir reconciliando estas heridas hondas que
que no son heridas de ahorita, ni que vienen de mayo del 68, ni siquiera de principios del siglo, ni del siglo pasado. Es toda una historia que nos venimos viendo mutuamente. Y por otro lado, lo que decías, ¿cómo yo puedo definir la masculinidad, ¿no? Entonces, definir lo masculino viene primero por entender que hombres y mujeres somos distintos. Entonces, entender desde tu biología como varón, cuáles pueden ser, dada esa biología, cuáles pueden ser tus tendencias, de pronto al dominio, a la protección, a la fortaleza, ¿no? Pero que también eso no anula tu afectividad, ni tu emotividad, ni tu servicio a los demás, ni tu ternura. Probablemente sean características que nazcan con mayor naturalidad, pero no significa nada que seas, más bien enriquece, creo yo. Siempre el estar el comprenderse a uno mismo, el entender su afectividad, sus sentimientos, en una justa medida, en una medida templada, es importante para crecer como un ser humano maduro, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad llena cayendo en generalidades, estoy generalizando, pero hay muchísima inmadurez, muchísimo dolor, de cómo hemos venido siendo criados, de cómo hemos venido enfrentando la vida, ¿no? Pero yo creo que esto que me dices, cómo definir lo masculino, es primero entendiéndose desde el nivel biológico, psicológico, afectivo, cuál ha sido mi historia personal, cómo me han venido criando y cómo quiero ser yo de frente a la vida, ¿no? A lo que voy yo no es malo ser fuerte, no es malo tener una tendencia a ser estoico, no, por nada, no es malo querer ser el proveedor de la familia, al contrario, es algo muy noble, ¿no? Es algo muy noble y creo que por ahí hay que ir encontrando esa, no sé si esa nueva masculinidad, porque yo creo que estuvo presente siempre desde el inicio. El tema es que nosotros tenemos esa tendencia a la ruptura, ¿no? A la confrontación mutua y rechazamos esa complementariedad a la que estamos llamados, ¿no? A mí me gusta, Silvana, gracias Sergio por la pregunta y la aportación, pero a mí me gusta, Silvana, que cuando te preguntó qué era la masculinidad, sí dijiste 3 adjetivos calificativos que nos pudieran definir. Y aunque no es políticamente correcto tal vez decirlo, lo es. O sea, lo es. Voy a insistir mucho en Jordan B. Peterson, que es uno de mis maestros, aunque él no sepa que es mi maestro, pero él lo explica perfecto. O sea, él lo explica perfecto que desde las langostas de hace más de 350 millones de años, las langostas los machos y las langostas hembras han actuado desde hace 350 años igual que actúan ahora. Entonces, hay ciertas cosas, ya luego te explica, no es que compare las langostas con los seres humanos, sino explica por qué psicológicamente sí tendemos a ser protectores, a ser proveedores, y no es que la mujer no pueda y tal, pero el hombre sí que está más inclinado a eso. De orden antropológico, de orden biológico, y de orden cultural, que hace que tendencias estén arraigadas en el hombre. Lo que no significa es que el hombre esté conducido por ellas, y esto también hay que entender en cuanto a lo masculino y lo femenino. El ser humano tiene algo muy importante y característico, que es la inteligencia y la voluntad. Y sin inteligencia y sin voluntad, sin manejarnos a nosotros mismos, sin reconocer esas tendencias. Yo tengo tendencia a la fortaleza, a la protección, como masculino que soy, pero tengo inteligencia y voluntad para yo hacerme dueño de ellas y no que ellas se adueñen de mí, que es lo que suele pasar cuando se deja y empiezan las violencias y los asesinatos, y etcétera, ¿no? Vale. Yamel, adelante. Ok, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchas Buenísimo. perfecto, y si pueden los que participen activar su cámara, se los agradecemos. Ok,
Silvia, buenas noches. Una de las cosas que me llama la atención, buenísimo el tema, de verdad que me estoy deleitando desde las 8 de la noche. Una de las cosas que me llama la atención es que he participado, soy de Venezuela y actualmente he participado con esto de las conexiones que ha hecho Internet genial, con temas sobre feminismo, y he visto cómo precisamente desde México, así como hablaba Telma, el feminismo se ha radicalizado hacia un rama en la que realmente se desvirtúa lo que es el hombre, se polariza la feminidad y la mujer y todo esto, ¿no? Pero una de las cosas que vemos actualmente también, o que por lo menos yo en lo particularmente veo a través de las redes sociales, es que las mujeres católicas, de una manera u otra, también hemos tomado como una posición muy fuerte, algunas, no todas, digamos que las que tienen mayor cantidad de seguidores a través de las redes sociales, han tomado como una posición de guerra, por así decirlo, hacia la parte del feminismo. Y allí es donde uno empieza como que a preguntarse de qué manera podría entonces educarse con respecto al feminismo, porque es muy fácil para nosotros como católicos practicantes, mejor dicho, decir o por lo menos explotar escuchando a una mujer feminista hablando, porque realmente son cosas muy fuertes en las que se vulnera la vida, la masculinidad y distintos tópicos que son importantísimos para nosotros y que dignifican al ser humano. Pero también nos encontramos con estas mujeres que son católicas y que de una u otra manera están arremetiendo contra esa hermana que desde lo que yo veo son, como tú comentabas ahorita, feminidades heridas o mujeres heridas y hombres heridos. Entonces, ¿cómo tratarlos como personas que tienen heridas emocionales que de una u otra manera estamos llamados como hermanos a sanar? Y no ni siquiera a sanar, sino a ayudarlos o a vincularlos con Dios, que es el que sana, pero caemos más bien en la guerra, no es lo que tú dices, sino en lo que yo digo, y no buscamos un punto de encuentro, ¿sí me explico? Explicas totalmente. Ya esa es toda Muchas veces como católicos, y ahí me estoy lanzando a otro tema, sobre todo cuando estamos presentes en redes sociales haciendo un trabajo de evangelización, caemos en una posición realmente nefasta a mi punto de vista, ¿no? Y es creernos superiores que el resto y por creer en Cristo somos superiores y tenemos eso que al otro le falta y dejamos de escuchar y perdemos la misericordia y empezamos a hablar, pero con la lanza así nos volvemos más fariseo que cualquiera, ¿no? Y eso es muy dañino para todos, es muy dañino para el que está sediento de amor, es muy dañino para la propia iglesia y para el alma propia. O sea, si nosotros hacemos apostolado, si nosotros somos creyentes, necesitamos aproximarnos al otro, sea quien sea, con reverencia y con misericordia. O sea, si nosotros vemos las escrituras, vemos que Jesús se aproximó así a todos, ¿no? No con la vara tendida, no con unos lenguajes que a veces da vergüenza que uno pueda llamarse católico y expresarse de la forma ajusticiadora y condenadora que muchas veces lo hacemos en redes sociales, ¿no? Muchas veces estamos predispuestos a responder, o sea, escuchamos pero para responder. O sea, escuchamos, pero estamos escuchando ya para darle respuesta, ya con qué voy a contrarrestar esta posición que va en contra de la mía, y es como que estamos en guerra continua, ¿no? Y necesitamos escuchar para entender al otro, ¿no? Y si nos encontramos con unas agresividades sin nombres y tal, pues ¿qué nos han enseñado? A responder con misericordia y con caridad. Y yo creo que las redes sociales son el lugar para ponernos a discutir de esa manera tan encarnizada, aunque hoy por hoy sea el lugar donde suceden las cosas. Yo creo que ahí tenemos que entrenarnos mucho en misericordia, ¿no? En entender al otro, en por qué el otro me está hablando con tanta rabia, qué hay dentro de esa rabia, una herida muy grande, una tristeza muy grande, un dolor enorme, una historia personal no sanada. Entonces empecemos a preguntar, ¿no? A generar conversaciones que nos lleven a encontrar puntos de encuentro en primer lugar, ¿no? Muchas veces como católicos
queremos que se cumpla la ley primero, y antes que la ley esté el amor, no hay un orden, ¿no? Y necesitamos volvernos a dar con ese amor en primer lugar, yo creo, ¿no? Muchas gracias, Yamel, y también Silvana. Nos quedan 2 preguntitas, pero me gustaría comentar algo al respecto. Me gustó que hasta apenas ahorita se toque el tema religioso, porque no era el tema, pero invitaría a todos los que somos católicos y a los que no son católicos que simplemente actuemos con amor. Y los invito también a que vean, porque ahí hay, digo, porque la conozco y sé que tiene un Instagram y tiene mucha presencia en redes sociales. Fernanda Barreto tiene un Instagram que se llama No la Típica Feminista, @No la Típica Feminista, y ella defiende, que fue Fer la que acaba de participar, defiende sus puntos, no tiene empacho en decir que es católica, pero además lo hace con mucho amor. Entonces, así debemos de actuar. Digo, seas católico, musulmán, protestante, cholo, fresa, empresario, o sea, da igual, tienes que con amor, ¿no? Por ahí se empieza, amor, por escuchar al otro, y en verdad es un ejercicio que necesitamos empezar a hacer, porque si no cada vez esta distancia se va a hacer más grande, ¿no? Nos enredamos a veces en temas de cuál es la definición de tal, cuál es la definición del otro, y en verdad lo que estamos dejando es de escucharnos, de amarnos y de servir al otro. Por eso yo empezaba esta charla diciendo que en realidad es como estamos siendo criados en el amor, ¿no? Cómo nos han venido enseñando a amar al otro, y cómo es que nosotros vamos a enseñar a amar a las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, eso es clave, básico. Muchas gracias, Silvana. Don Eduardo Vázquez, nos queda por ahí algunos minutitos nada más. Perdón, antes, a los que quieran, también Silvana, si gustas, después de que se termine el drinking, bueno, viene lo que se llama el post-drinking, y ahí sí ya es, esto ya no se graba, esto ya es para quien se quiera quedar, echar vino, cotorreo, ahí sí ya es abierto micrófonos, cámaras, y todos pueden participar, ¿vale? Eduardo, adelante, amigo. Gracias, Tacles, y gracias, Silvana, por lo que has compartido, de verdad, de muchísimo valor. Yo nada más unos comentarios rapidísimos, como que ahorita que Sergio preguntaba, ¿no? Cómo soy papá ahorita y quiero formar a mi hijo, y la crianza y demás, y yo creo que toca un punto que es el tema central, ¿no? Como que hablábamos de masculinidad y de que, o sea, yo lo pensaba en mi casa y yo crecí, pues tengo a mi papá, pero crecí con 2 hermanas mayores y con mi mamá, entonces prácticamente eso es un matriarcado, ¿no? Pero yo lo pensaba y decía, no, es que, o sea, al final, ¿cómo aprende un hombre a ser hombre o cómo aprende una mujer a ser una mujer? Pues por los grandes hombres en su vida y por las grandes mujeres en su vida que le van dando ejemplo. Entonces, a ver, yo creo que si un poco, si queremos solucionar el problema de, es que la masculinidad y el feminismo y tal, yo creo que el punto central aquí es la crianza de ¿cómo le hablas a tus hijos? ¿Qué le enseñas? Porque al final, a ver, creces en la sociedad, vas haciendo conductas y ahorita a lo mejor la agenda está más en la mesa del feminismo y demás, pero hay cosas que yo de pronto leo, por ejemplo, me acuerdo que BuzzFeed sacó uno de 20 micromachismos que tienes en el día a día que no sabías que tenías, ¿no? Y entonces de pronto, a ver, muchos no los hago, pero hay unos que digo, chinos, esto, de pronto sí he caído en esto, de pronto, y también pues es el cuidado y es el ser mucho más conscientes de qué haces, cómo lo dices y con qué intención, ¿no? Por otro lado, a ver, creo que el movimiento feminista, ¿no? De pronto hay quien dice, es súper radical, están, ya sabes, se están volviendo, rayando monumentos y demás. Y a ver, yo creo que en algún momento esto tenía que explotar, y yo siempre lo he dicho, por mí que se queme, que ardan, que fundan el Ángel de la Independencia, a mí no me importa. Qué bueno que llegó a un punto de tal visibilidad, y yo nada más quiero dejar sobre la mesa que sí creo que la marcha de marzo fue algo histórico y que me dio a mí muchísimo gusto, y qué bueno que solo participaron, ya sabes, había haber mil corrientes del feminismo, como quieran verlo, pero qué bueno que se sumó tanto esfuerzo, ¿no? Y por último pensaba, tuve a mis abuelos hace poco aquí 2 semanas en México, y yo pensaba, bueno, es que mi vida, ahorita no sé, en el trabajo por Zoom y demás, o sea, un momento en mi vida ahorita no es igual a la vida que vivían mis abuelos hace muchísimos años. Y entonces veía la dinámica de pareja que tenían mis abuelitos y así.
Yo decía, es que, a ver, si mis abuelitas estuvieran ahorita con los recursos, con las herramientas, con la educación que mis hermanas han tenido y mis primos y demás han tenido la oportunidad de tener, seguramente o estarían divorciadas o estarían, ya sabes, o sea, es que es la construcción cultural que poco a poco se ha ido cayendo y ustedes nos han ido formando y educando de tantas formas que agradezco. Y nada, no era como el comentario de qué bueno que sigan impulsando estas agendas, porque eso es lo que necesita México en especial para ir despertando y mudar a ser un país mucho más, pues, de primer mundo, ¿no? De primera categoría, donde no te cuestiones si una mujer, ni siquiera pensar si una mujer podría llegar a ser presidenta y demás, ¿no? Ir rompiendo con estas cosas. Entonces, pues ya, hasta ahí dejo el comentario y muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, y a mí me gustaría dejar algo muy puntual, ya luego viene Silvana con su aportación. Este tema que comentas, agradecemos tu aportación, pero nada de acuerdo, ni el drinking filosófico, todos los que organizan el drinking filosófico, ni yo personalmente, con el tema de que quemen todo y ardan el ángel de independencia y todo eso. No, yo estoy muy de acuerdo en el tema de equidad y todo, pero la violencia nunca es buena. Pero muchas gracias, Eduardo. A mí me enriquece muchísimo lo que dices desde el campo de qué pasaría, y esa pregunta está chidísima hacerla, ¿qué pasaría con nuestras abuelitas, con nuestras mamás, si tuvieran las mismas oportunidades que tuvieron hoy, y si no estuvieran desde por ahí? Porque la verdad, a ver, no podemos decir Silvana, Telma y todos los que han participado, aquí veo al padre Sergio, Oscar, todos los que han participado, Fernando, y todos los demás que no han participado, pero que están participando en el chat, Luis Miguel, no podemos negar que hay una cultura que ha sido machista por muchas generaciones. Si decimos eso, yo, además que los que me conocen saben que sí estoy menso, pero sería más menso todavía, ¿no? Entonces, sí hay que reconocer eso, pero también hay que reconocer que sí hay ciertas cosas del feminismo actual, del feminismo radical. Yo platicaba con mi hermanita, que no sé si esté conectada, que ella decía, oye, Tacles, pero es que hay un solo tipo de feminismo. Hay algunas loquitas que tienen mucho poder, que son las que hacen los desmadres. Bueno, hay que ver que no hagan los desmadres, pero sí, yo creo que el tema de la lucha, de la equidad, creo que es respetable. Y bueno, Silvana, Oye, Tacles, nada más para comentar, o sea, no estoy justificando la violencia, pues, y estoy de acuerdo con que había ciertos grupos que... Perfecto. Pero a ver, yo siempre he sido de la idea también, ¿no? Como de, no, es que de pronto, pero a ver, si lo pones a reflexionar, y ahorita tú mismo lo decías, ¿no? O sea, imagínate que a tu hermanita, Dios no lo quiera, ¿no? Pero le pasara algo gravísimo. O sea, yo te juro que si a mí tocarían pues no sé, las grandes mujeres que tengo en mi vida, o sea, sería el primero en estar en... Me vale, ya sabes, o sea, entender desde el dolor, y yo creo que es una parte de la empatía de decir, ok, no lo justificas, pero, o sea, entiendo desde dónde viene tu rabia, ¿no? Mal canalizada, no lo sé, pero creo que un poco va por ahí, ¿no? Totalmente. Que ibas por ese lado, Eduardo, ¿no? Entender de que sí, efectivamente, históricamente la mujer ha vivido una situación de ventaja, y en los países latinoamericanos y en otras partes del mundo, sobre todo en países tercermundistas, esto sigue sucediendo y a niveles inimaginables. Tal vez de pronto nosotros no lo hemos vivido de cerca, lo hemos vivido de cerca a medias, lo hemos conocido a través de las lecturas, etcétera, pero hay situaciones de desventaja de la mujer a nivel mundial que son inimaginables. Y que estas situaciones de desventaja de la mujer también pasa por un mal entender esta masculinidad en cuanto a un desmanejarse, en cuanto a la violencia, la agresión, la posición de dominio, etcétera, ya sea por un entendimiento cultural o por un entendimiento religioso, ¿no? Por un entendimiento de cultura, ¿no? Y esto es una realidad. Entonces, ¿por qué hablamos de la masculinidad en épocas de feminismo? Porque no podemos dejar de hablar el uno del otro, ¿no? O sea, si hay crisis de la mujer, hay crisis del varón, hay crisis de la sociedad entera, ¿no? Entonces, esto de la desventaja de la mujer es la crisis de la sociedad entera, y si el varón también entra en crisis, es crisis de la sociedad entera, porque la sociedad la vivimos en pareja,
¿no? Entonces la vivimos en pareja. Entonces en pareja es que tenemos que solucionar este asunto. Yo sí no estoy de acuerdo en cuando dicen los hombres no tienen por qué opinar en este ambiente. Pues por supuesto que no tienen que opinar, porque la sociedad la vivimos de a dos, ¿no? Entonces sí, o sea, y como que ahí alguien, leí que se me abrió la pantallita, pueden haber varones pertenecientes al movimiento feminista. Pues claro, de hecho los movimientos feministas desde siempre participaron también en sus ligas varones, ¿no? Y esto no hay que dejarlo de lado. O sea, las crisis que vivan ambos en la sociedad, hombres y mujeres, son las crisis de la humanidad entera y hay que ocuparse de ellas en conjunto. Muchas gracias, Silvana, y muchas gracias, Eduardo. Por ahí, Silvana, nos queda don Oscar, que ya participó. ¿Quisieras concluir o dejamos que Oscar nos comparta su opinión? Comparto su opinión y yo una conclusión pequeña. Vale. Oscar, adelante. O igual, tampoco es bronca si nos vamos al post-drinking, como gusten. Pero no sé si Silvana se va a quedar al post-drink, entonces mejor... Perfecto. Entonces, Oscar, no sé si te parezca bien que concluya. Ya son las 10 de la noche, que concluya Silvana, y le damos a ya guardar todo este cotorreo y nos quedamos al post-drinking un ratito, ¿vale? Perfecto. Gracias, Oscar. Adelante, Silvana. Yo creo que esta masculinidad en tiempos de feminismo necesita seguir siendo conversada, pensada. Necesitamos aún mayores interpretaciones de índole filosófico, antropológico, que nos lleven a entendernos, a entender y a reconocer esta causa de ruptura que se vive entre el hombre y la mujer desde el origen de los tiempos. Muchas veces, incluso como católicos, escuchando que acá hay muchos católicos presentes, nos desentendemos de esta ruptura que hay desde un inicio. Y seguimos empeñados en estar en una confrontación continua. Y aquí es que paso por la necesidad de aprender a escucharnos, ¿no? A escucharnos mutuamente, a reconocernos distintos y entender de que si hay una crisis del varón, al igual que hay una crisis de la mujer, significa que hay una crisis de la sociedad en su conjunto, que la venimos viviendo desde hace muchos años y necesitamos poner cartas en el asunto a través de la educación, de reentender lo que es amarse el uno al otro y estar al servicio de los demás, ¿no? Muchísimas gracias, Silvana, por haber estado. La verdad, todo el grupo y el equipo del Drinking Filosófico tenemos muchísimas ganas de hacer algo junto con Catholic Link, y que haya sido tú. Nos sentimos sumamente afortunados. Aquí está don Alex, es el mandamás, jefe y CEO del Drinking Filosófico. Entonces, a todos los que participaron, muchas gracias. No es una despedida, sigue el post-drinking. Entonces, le voy a dar aquí nada más desgrabar para que quede y para que lo compartan con todas las personas. Va a estar en nuestro canal de YouTube, Drinking Filosófico, y les va a aparecer. Y acuérdense que los que no nos siguen en redes sociales, pues ahí estamos, @Drinking Filosófico. Silvana, Dios te bendiga y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Sí?